La inteligencia artificial siempre ha dado de qué hablar, pero nunca se había puesto tan de moda y acaparado los focos de atención como lo hace hoy en día mediante su novedad más actual, dado la impresión y conmoción que viene causando con el chatbot ya conocido y reconocido como lo es el ChatGPT de la empresa OpenAI. Y su éxito mediático se debe a dos cosas. Por un lado, por las posibilidades del funcionamiento que logra este chatbot en lo que es el tema del procesamiento del lenguaje, y por otro lado, por la aplicación y el uso abierto que tiene esta tecnología con todas las personas en general. Es decir, es una novedad que sorprende por sus posibilidades y que la gente lo puede comprobar cuando lo usa. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho en el video anterior sobre la filosofía de la inteligencia artificial, el cual invito a que veas, estos avances o novedades tecnológicas no nos debería sorprender, dado a que esta es la tarea de la inteligencia artificial, diseñar sistemas cada vez más sofisticados a la hora de procesar la información para automatizar procesos dentro de tareas que requieran mucho trabajo y tiempo humano. Esto es lo que muchos han dado en llamar inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas que producen elementos inéditos, no preconcebidos por las personas, a partir de automatizar procesos de recopilación, asociación, conexión, combinación y recombinación de información pertinente dentro del campo indicado. Por ejemplo, ya sea una imagen con un tema bien especificado o un texto organizado con una coherencia tal que las personas podríamos aceptarla como una respuesta correcta a nuestras necesidades del momento. ChatGPT, entonces, es una tecnología que automatiza procesos de lenguaje al conectar datos dentro de un marco de referencia temático en donde pueda ordenarlos de una forma que al leer el relato textual que produce nos parezca coherente frente a la solicitud que le hacemos. Y ahí viene la impresión y conmoción con esta inteligencia artificial, a saber, que un programa de computación produzca respuestas, textos, relatos y conversaciones con un grado de coherencia tal muy semejante a una persona real. De ahí que muchas personas llevadas por esta conmoción se pregunten si el ChatGPT u otra versión más avanzada de este puede pensar, ser inteligente, tener mente o ser consciente o estar viva. Ninguna de las anteriores. El ChatGPT ni piensa ni está viva. Es un avance en la automatización de procesos de lenguaje a partir de lo que los investigadores en inteligencia artificial crean que es el lenguaje, pero nada más. Esta tecnología está dentro de lo que se llamaría inteligencia artificial débil o específica, es decir, sistemas tan sofisticados que imitan al ser humano en tareas muy específicas, pero nada más, sin recurrir a temas o problemas cognitivos como la mente o la conciencia. De hecho, en la historia de la inteligencia artificial y en la discusión filosófica contemporánea, podemos ver algunos casos interesantes que podemos asociar con el ChatGPT y de ellos les quiero hablar en este video. Ello con el fin de que, desde la filosofía, podamos entender mejor qué significa este tipo de tecnología y el rol que le podemos dar en nuestra vida contemporánea y también a futuro. Les expondré 4 discusiones filosóficas desde las cuales podemos dimensionar al ChatGPT desde una mirada más global o panorámica y comprender mejor su aplicación en un sentido más profundo. Y les voy a hablar de, primero, la prueba de Turing, segundo, el sistema ELIZA de Joseph Weizenbaum, tercero, de la habitación china de John Searle y 4, de la teoría de la mente extendida. De modo que si quieres profundizar en el ChatGPT y verlo desde otra mirada que no te cuentan en ninguna otra parte, te invito a que me acompañes en este video. Comencemos. Una inteligencia artificial similar al ChatGPT la podemos rastrear incluso hasta Alan Turing, quien podemos considerar como el padre de la inteligencia artificial. Pues antes de que la inteligencia artificial naciera como ciencia en los laboratorios del MIT y fuera bautizada como tal por John McCarthy, Turing ya defendía la posibilidad de que las máquinas pudieran pensar como los seres humanos a partir de la maquinaria computacional. De hecho, en su famoso artículo de 1950, Maquinaria computacional e inteligencia,
Turing se pregunta si las máquinas pudieran pensar, dado los avances en computación de la época y lo que podrían avanzar a futuro. Curioso que hace más de 70 años, en el pasado, Turing ya estaba convencido de que las máquinas podrían conversar, construir relatos y pensar, que incluso en el cambio de milenio, en los años 2000, ver máquinas pensantes como los seres humanos sería tan común que no nos sorprendería. Lástima por el pobre Turing, que su promesa no se cumplió. Y no me refiero a que las máquinas no piensan al día de hoy, que no, sino que me refiero a que hoy, 70 años después, lo que hace un chatbot nos sorprenda y nos quiera volar la cabeza. Y se diga la falsedad de que el ChatGPT hace algo que nunca habíamos imaginado que pudiera hacer. Pero es falso, porque incluso hace décadas atrás, para los mismos pioneros de la inteligencia artificial, lo que hace el chatbot de OpenAI es poco para lo que ellos ya imaginaban y estaban convencidos de lo que las computadoras pudieran hacer. Ahora bien, dicho esto, veamos por qué Turing defendía que por medio de la computación las máquinas pudieran pensar y así podamos encontrar un ancestro del ChatGPT. En su artículo, Turing es enfático de que cuando habla de que una máquina puede pensar, realmente se refiere a eso, a una máquina, una creación humana, un sistema que, aunque artificial, puede manifestar inteligencia. Y no se refiere a creaciones humanas como clonación o reproducción sintética de organismos vivos en laboratorios, sino de máquinas. Ello ya dice mucho de la concepción filosófica que tuvo Turing sobre la inteligencia. Defendió una postura mecanicista y funcionalista de la mente. Pues para Turing, quien trabajó con matemáticas y máquinas que procesan información a partir de codificación de datos, podían dar respuestas correctas a problemas complejos, es decir, problemas humanos. Por lo cual, la mente para Turing no era más que un proceso informático que sigue unas reglas de carácter lógico que indica el fin al que tiene que llegar el sistema. En otras palabras, para Turing, la mente era una regla lógica que describe una función en específico, por lo que mediante circuitos y códigos informáticos, una máquina podría cumplir las órdenes de esa regla mental y por ende ser inteligente. De ahí que la comparación que se puede hacer entre máquinas y seres humanos no es obviamente material, biológica o estética, como dice el mismo Turing. La máquina puede igualarse y competir con el ser humano mediante habilidades intelectuales, es decir, cálculo, información, lenguaje o, si se quiere, abstracción. Para Turing, la máquina que puede llevar a cabo esos procesos de cálculo y abstracción, al igual que el ser humano, es decir, procesos altamente racionales, es la maquinaria computacional, ya que esta tecnología está constituida por tres principios, mediante los cuales la máquina podría ejecutar eso que Turing considera como la mente. A saber, esa norma lógica que reglamenta una función, la función de la inteligencia. Estos principios son la unidad de almacenamiento, es decir, la memoria, la unidad de ejecución, es decir, el hardware, y la unidad central o de control, el algoritmo o el software. Esto es a lo que Turing se refiere como computadora digital, pero la computadora que pudiera pensar como el ser humano es la computadora universal, la cual no es otra que una computadora digital con sus tres componentes potenciados de una manera realmente alta, ya que para Turing el ser humano no es más que otra computadora que funciona de manera universal, es decir, que su memoria, su ejecución y unidad de control funcionan de manera potenciada. Y la tarea de la computación es lograr ese nivel de potencia que tiene la computadora humana, pues así entiende Turing las demás cosas de la naturaleza, como computadoras, seres humanos incluidos, como computadoras que siguen una lógica funcional. Ahora, si llegáramos a construir la computadora universal, Turing se imagina un escenario en donde puede competir con el ser humano. Para ello, se basa en el juego de la imitación, en el cual los jugadores se tienen que hacer pasar por otra persona frente a un interrogador e intentar engañarlo al punto que dicho interrogador no pueda distinguir quién es quién. Para Turing, una máquina demuestra inteligencia si logra engañar a un interrogador de que ella es un ser humano y que la persona que juega como interrogador no pueda distinguir a la máquina de una persona. Recordemos que la competencia no es física ni estética, sino intelectual. Por ello, para que el interrogador humano no distinga a la máquina por medio de su apariencia mecánica y computacional, solo puede conversar con ella mediante texto escrito, o si se quiere, mediante un chat. La máquina universal de Turing puede considerarse el primer chatbot, dado el nivel de coherencia que llegue a alcanzar la computadora en el juego de la imitación, es decir, en la conversación, el ser humano cada vez más se sentirá que habla con una persona o con un sistema inteligente, dado el nivel de manejo que tiene con el lenguaje. Por así decirlo, el ChatGPT, cada vez que se usa, es como si jugara el juego de la imitación con los usuarios que le solicitan alguna información. De ahí la impresión humana, ya que
dado el nivel de coherencia en determinados casos, las respuestas son tan coherentes que parecen de una persona. Si para Turing el ChatGPT pudiera llegar a un nivel de coherencia lingüística tal que nunca se equivocara y manifestara una coherencia perfecta, ese chatbot ya sería inteligente y pensaría. Las réplicas que expone Turing son un total de 9 críticas que le formularon desde diferentes campos que demostrarían escepticismo a la propuesta de que las máquinas pudieran pensar. Estas críticas son: primero, la teológica; segundo, la de la cabeza bajo la arena o sobre el miedo a una inteligencia superior; tercero, la crítica matemática o sobre los límites informáticos de las computadoras; cuarto, sobre la conciencia o sobre que las máquinas no son conscientes de sí mismas; quinto, el de la multiplicidad de las discapacidades o sobre que hay cosas que las máquinas no pueden hacer; sexto, sobre la creatividad o la originalidad de las máquinas; séptimo, sobre la no predecibilidad de la conducta humana; octavo, sobre la continuidad del sistema nervioso; y noveno, sobre la experiencia extrasensorial. Ante estas réplicas se puede decir que las contrarréplicas de Turing no son muy concluyentes, dado a que siempre da las mismas dos respuestas, a saber, primero, de que la tecnología de la computación avanzará en el futuro y que su capacidad de memoria crecerá mucho más, y segundo, que los temas que proponen los críticos son problemas aún en discusión y que se pueden debatir mucho más. Así, la defensa de Turing al final no es muy sólida y definitiva. La que sí es definitiva es la crítica del cuarto chino que se le hace a la prueba de Turing por parte de John Searle, pero ya la veremos en su momento.